inicio a visita á exposición do cuarto encontro Emega as que son realmente protagonistas. De igual maneira que foron as anteriores, iniciamos a visita a estes 25 espacios. Benvida, Jacqueline. Bueno, eu teño a xerte de conocerse fai tempo, Jacqueline. Jacqueline pertenece á comunidade universitaria, alumna, exalumna da Universidade de Santiago de Compostela e implicada no mundo Erasmus, porque Jacqueline é unha alumna internacional. Cuéntanos, Jacqueline, a que te dedicas, un pouco el perfil de tu proyecto y de tu empresa. Bueno, estudié en la universidad, estudié un máster en dirección de empresas, luego un máster en recursos humanos. Actualmente estoy cursando un doctorado. Decidí emprender hace un año. Estaba involucrada ya en la movilidad internacional y hicimos una asociación con un amigo que también estudia en la universidad y estamos haciendo proyectos europeos. Y luego, hemos estado avanzando, trabajando. Y ahora actualmente hemos decidido emprender en esta aventura de la movilidad para los jóvenes para mejorar la empleabilidad en el mercado internacional. Hacemos la movilidad al exterior y también traemos chicos a Galicia. Esta es una línea de negocio. La otra línea de negocio es la consultoría a todos los empresarios, a las pymes, sobre todo en el sector rural. Actualmente resido en Lugo, entonces estamos trabajando allí y también, de acuerdo a mi formación y trabajo y experiencia, también asesoramos en temas de recursos humanos, en formación. Es decir, es un programa completo en torno a las personas, sobre todo personas jóvenes, que se quieran formar o buscar empleo. Así es. Es decir, vosotros facilitáis el empleo en otros países. Así es. Es decir, yo soy alumno de la Universidad de Santiago y puedo encontrar trabajo en otro país. Así y vosotros es. me facilitáis o viceversa, ¿no? Sí, las herramientas, el mentoring, el asesoramiento, la formación, para que puedan adaptarse a otra cultura, a otro país, o también viceversa, venir aquí a Galicia también a hacer el intercambio. Y para las empresas, es decir, que os preocupa la empleabilidad. Así es, nosotros estamos enfocados en la empleabilidad, en el asesoramiento y a mayores también tenemos otra línea de asesoramiento a los pequeños empresarios rurales en Lugo, todo lo que es en proyectos empresariales, en temas financieros, en marketing y transformación digital. ¿Tú de qué país vienes? Soy de Perú. Sí. De Perú, bienvenida. Sí. ¿Y qué tal te adaptas a la ciudad de Lugo? Bien, bien. Me gusta mucho Lugo, quiero seguir trabajando en Lugo, sí. Y allí es donde tiene la sede AIE International Business. Sí. Y pues esta es vuestra empresa. ¿Y dónde os pueden encontrar? Tenemos una página web, AIE International Business, y de momento el teléfono, y estamos ahora, más adelante estamos concretando también nuevos socios en otros países y vamos a abarcar, vamos a estar en las redes sociales, estamos iniciando ahora. Muy bien. Bueno, yo veo que habéis hecho unas tarjetas, estás iniciando la actividad, Sí, has tenido la ayuda Emprende, Sí, así es. de Vega, que ha sido de mucha ayuda, me imagino, para el inicio de la actividad, ¿no? Sí, porque vamos a contar con dos jóvenes, dos chicas. Una es ingeniera civil egresada y la otra también es egresada de formación profesional en administración. Entonces es una oportunidad también para crear empleo. Claro, pues es ya muy valiente el hecho de empezar ya contratando a emprendedoras, a chicas. Sí. Bueno, pues muchas gracias, mucho éxito y que sigas también usando los servicios del edificio Emprende de la Universidad de Santiago de Compostela y en el Campus Terra, que también allí es tu lugar. Sí. Gracias, Jacqueline, por acompañarnos y disfrutar de la feria de hoy. A Muchas vosotros, gracias. gracias. E agora estamos no espacio da empresa Dalle que Dalle Coworking. Esta é unha empresa coñecida da maioría porque xa tamén estuvo ano pasado, traballan en Villa García nun espacio dos primeiros de coworking, cando casi non se falaba deso, pero hoxe Laura e a súa socia Susana nos dan un proxecto pensado para a Semega, un proxecto específico para todas as que estades seguindo este evento e pensado gratuito, ademais, non? Non vou adiantar nada, vou deixar que Laura nos conte a que é isto de Emegas 21 Mulleres Desenvolvedoras Web. Grazas, Eva. Pois
Bueno, isto é unha idea que tivemos para potenciar sobre todo a inclusión da muller no mundo da tecnoloxía e da digitalización. Ademais, consideramos que agora estamos nunha xeración nova, na xeración alfa, que xa naceu ca tecnoloxía na man, que son nativos digitais, pero a miña xeración, a xeración millennial e as xeracións que se consideran ademais as mellor formadas estaba mirando aí agora mesmo, un esquema de xeración saber en cada encaixábamos. Somos unha xeración con moitísimos coñecementos, pero con certa incapacidade para transmitir esos coñecementos nas plataformas digitais, nos medios digitais, que é onde a xente nova e os rapaces que agora mesmo están na xeración actual é onde se empapan, non, do coñecemento. Entón, pois consideramos que as mulleres temos que estar na vanguarda, saber transmitir o noso coñecemento pois eso, mediante formación con deseño web, con programación, pois a Semega son emprendedoras que consideramos que poden aproveitar moi ben este impulso, é unha gran oportunidade que a Consellería de Emprego e Igualdade pois nos brindou para lanzar este programa, para empoderar tamén o rural, porque é unha aposta tamén polo teletraballo, por a capacidade da xente do rural de facer cousas internacionalmente. Pois esperamos que teña moi boa acollida e que moitas mulleres se animen a formarse e a mostrar ao mundo que as súas capacidades poden estar na rede, que é onde teñen que estar hoxe en día. Claro, entonces, eu escoitei unha vez a tua socia, a Susana, que me sentí bastante identificada porque falaba que cando éramos pequenas, que nas nosas familias nos mandaban a mecanografía. Sí. Entonces sí, que a mí tamén pasou, que había que dar 400 pulsaciones por minuto e dabas un cojín e todo, Sí. Aquelo era como todo. Eu despois pensei, isto me serviu despois, pero Susana decía, pero aí quedamos. Sí, a muller parece que quedamos no ocupou un nicho moi importante no eido da administración, da xestión empresarial, da xestión administrativa. Agora, pois hai esa brecha de xénero que nos acompaña, que nos lastra, no sentimento de que pois é moi complexo o mundo da programación, da robótica, o mundo da tecnoloxía e da digitalización en xeral. A muller como que escapa, hai poucas enxeñeiras, poucas informáticas, poucas... non porque as poucas que hai non sexan moi brillantes, pero hai que dar ese impulso e hai que favorecer que a muller se empodere e se sinta capacitada, porque realmente as capacidades tenas pode facelo moi ben. Precisa de enfoque feminino tamén. Claro, sen enfoque feminino faltanos o 50% da perspectiva. Entón, por iso tamén este programa quere impulsar especialmente o papel da muller na digitalización. Este programa é un programa formativo para a Semega, para que apenas vengan a programar aspectos sencillos que lles vai facilitar na súa empresa, incluso mellor darlle unha volta á empresa. Sí, pode servir como impulso emprendedor para novas liñas de negocio ou pode servir para aquelas empresas que agora mesmo non están tan enfocadas na parte digital, máis artesanais ou de determinado, hoxe temos aquí un montón, que lle den unha perspectiva nova e que aprendan a estar na rede e a adaptarse aos mundos que veñen. Incluso cando lle contratas a unha empresa informática tamén saber seguir. Axuda tamén, facilita moito ter certos coñecementos básicos para poder exixir cando subcontratas determinados aspectos da tua empresa que é exactamente o que queres, como queres, Bueno, pois nos parece un programa fundamental para todas as Semegas que lanzará en breve a Consellería de Emprego e Igualdade que teredes que apuntarvos e matricularvos porque unha formación gratuita en programación que é cara, normalmente estas formacións teñen alto precio e aparte adaptada ás mulleres Semega é unha oportunidade, unha gran oportunidade. Moitas gracias, Eva. Pois seguimos traballando e seguimos comentándolle o resto das emprendedoras porque moitas delas, incluso algunhas que traballan en inteligencia artificial, xa teñen interés tamén en apuntarse a este curso. Moitas gracias. Hasta logo.
edición do cuarto encontro EMEGA, e de novo nos atopamos cunha amiga a estas alturas, alumna da Universidade de Santiago, muller formada tamén na Universidade de Santiago, Inés María, benvida, unha empresa de base tecnolóxica que nesta edición, no 2021, acadache a axuda ITEF, Iniciativa de Base Tecnolóxica, inda que ves do eido da educación, verdad, Inés María? Cuéntanos cuál es tu perfil y a qué te dedicas. Bueno, primero agradecer a la ayuda de la Universidad de Santiago, a Uninova, a Woman Emprende y bueno, en general a toda la Universidad de Santiago de Compostela. Soy un migrante retornado. Inicié mi vínculo con la Universidad de Santiago como alumna de un doctorado de equidad e innovación en la educación. Mi formación es como ingeniera y en el transcurso de mi vida académica pues nos hemos dado cuenta que hay una brecha de género en las especialidades STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y por eso surge este proyecto que es tratar de aplicar la tecnología en la educación para tratar de fomentar y disminuir esta brecha de género que existe. Nuestro proyecto ofrece contenidos de base tecnológico a través de un sitio web y bueno, pretendemos fomentar el interés de sobre todo las niñas, pero en general de niñas y niños, por este tipo de especialidad. Es decir, es como una plataforma formativa online. Una plataforma de formativa. herramientas tecnológicas que te ayudan a aprender otras asignaturas. Sí, es un proyecto de base tecnológico que ofrece contenidos, servicios y herramientas para fomentar el interés de niñas y niños, pero fundamentalmente de las niñas en contenidos STEM, o sea, contenidos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Porque las niñas, claro, también pueden sentirse cómodas y tienen buenas referentes, sobre todo en la ingeniería informática, ¿no? Donde hay menos mujeres matriculadas en las universidades. Un poco para cambiar ese dato. Ingeniería informática y no solo la ingeniería informática. Las ingenierías eléctricas son muy pocas mujeres y mi experiencia a lo largo de toda mi carrera académica visualiza que en las aulas hay pocas mujeres estudiando ingeniería automática, ingeniería mecánica y realmente, pues bueno, yo creo que ahí hay un poco que hay que trabajar un poco en los niños, en los adolescentes para que rompan esas barreras, porque las mujeres también podemos asumir ese tipo de especialidades. Y por otro lado somos usuarias y el sector demanda también perfiles femeninos como creadoras de contenidos. Sí, de hecho la última investigación que hicimos en Santiago con profesores de la universidad, esta gráfica lo muestra claro. Esto es una brecha grande en las especialidades STEM y aquí estamos nosotras. La representación femenina es muy escasa en este tipo de especialidades. Entonces, proyectos como este pretenden estimular desde temprana edad que las niñas se interesen y pierdan el miedo por este tipo de contenidos. Quería que tu clientela no son solo las niñas, también las familias o los colegios. Las familias, los profesores, brindamos herramientas para que contribuyan a romper estas barreras de género que existen. ¿Tienes ya proyectos de futuro, de crecimiento, de crear algún videojuego o alguna herramienta? Sí, de hecho queremos proponer, ahora estamos comenzando el proyecto, Sí, claro. Estamos en una fase muy inicial donde estamos recolectando contenido y la previsión es hacer juegos, hacer el curso de manera lúdica para que estos contenidos sean agradables a las mujeres, fundamentalmente, que romper esas barreras de temor ante estos contenidos que a lo mejor en la mente de las mujeres están masculinizados o de los padres, porque al final los padres vamos encaminando a los hijos por
por un camino y bueno, después ellos deciden. Pero bueno, por lo menos enseñarles que existe una posibilidad de que las mujeres también Claro que sí. experimenten por otras especialidades. Muy bien, pues mucha suerte, mucho éxito, estás empezando, pero bueno, hay un campo grande de trabajo por Sí. delante y bueno, romper esa socialización, ¿no? Que nos va desde pequeñas colocando en un lado y a ellos en otro lado. Sí, y agradecer a todo este movimiento que hay en Galicia, que es único. Yo he trabajado en varios países como profesora universitaria y realmente es único este movimiento que le posibilita a la mujer pues abrirse a un futuro diferente, ¿no? Yo misma he conocido aquí a diferentes empresas de mi misma especialidad y bueno, ya desde aquí mismo estamos tratando de iniciar nuevos proyectos. Bueno, es la finalidad de Mega y Sí. sobre todo de la red de Mega que iniciaremos ahora. Muchas gracias, Inés María. Seguimos disfrutando de la exposición del cuarto encuentro y gracias y mucha suerte en tu Gracias. futuro. Gracias a ti. Bueno.